Bueno, shalom a todos. Momentos de preguntas y respuestas. Vi que la mayoría de las preguntas que me han hecho tienen, tienen relación con la Parashat Shavua que comenté el miércoles. Eh, Antes que empezar con la respuesta, quiero aclarar algo. Primero que me den cuenta la cantidad de manías que tengo ahora en el último vídeo. Quiero aclarar lo siguiente. Yo en estas 2 semanas de problemas de salud, hice 50 shots de 1 minuto. 50. ¿Para qué? Para aclarar, porque veo que hay dificultades en entender mi posición religiosa. Entonces dije, voy a mandar tac, 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 en distintas áreas, cuál es mi posición religiosa. Esto hizo que mucha gente se vaya, es totalmente aceptable. Y evidentemente mucha gente, por culpa mía, que no sé cómo explicar, todavía sigue sin comprender. Me doy cuenta por las preguntas. Yo voy a explicar, a ver si nuevamente yo tengo que explicar 1000 veces si es necesario para que se entienda. Si alguien busca desde mi punto de vista religioso, usar la Torá como un libro de historia, este no es el lugar, no es conmigo. Vaya a ver un historiador. Le aconsejo a mi hijo. Quiere ver la Torá, un libro de historia, un historiador. Quiere ver la Torá como un libro de arqueología, vaya a ver un arqueólogo. Le aconsejo mi hijo, que también se dedica a eso. Este no es el puerto. No, no. Si alguien quiere ver la Torá como un libro místico, reveladores de, de, de milagros sobrenaturales, este tampoco es el puerto. No, no, no. Vaya a ver un místico, hay muchos, inclusive recibidos no sé dónde, son válidos y que la gente le gusta. El puerto este es, si alguien quiere ver la Torá, cuando me refiero a la Torá me refiero a todo, la escrita y si alguien quiere ver la Torá como un manual de instrucciones para hacer un tikkun olam, para reparar el mundo, para todo lo que expliqué en esos 50 shorts, para vivir una vida plena, de acuerdo con las leyes, inicialmente, de acuerdo con las leyes de la Torah que cada uno necesita cumplir, este es el puerto. Este es el puerto. Que no es fácil. Que no es fácil porque eh, primero, somos
un público, una comunidad muy heterogénea, con cada uno con su nivel de interpretación, cada uno con su deseo. Hay un deseo único, pero creo que es de ser buena gente y vivir de acuerdo con los términos planteados por Dios. Y si no, aprender o intentar aprender o salir de alguna confusión o lo que sea. Queridos todos, yo no voy a salir de mi línea, y menos en esta edad, y menos ahora que si siempre fui un hombre de fe, de acción, en estos momentos más todavía. Entonces, lo que les pido es que primero que se centren en sus necesidades, no en las mías, en las suyas. Que recurran a los sitios correspondientes. Y si este no es el sitio, no pasa nada. No lo es. No pasa nada. ¿Se quieren quedar con la historia bíblica? Bien. Bien. La historia no utiliza la religión. La religión utiliza la historia. La religión utiliza la ciencia. No es al revés. No viene del cielo. Lo que se hace en la tierra hoy se escribe en el cielo. Quien piensa al revés, este no es su sitio. Hay sitios muy buenos para ustedes que piensan así, que se amoldan y ustedes pueden ser felices ahí. Este no es el sitio. Sí tenemos momentos de simpatía, alegría, risas, cantos. Todo eso lo tenemos, sí. Pero cuando hablamos de religión judía, desde mi punto de vista, estamos hablando de un manual para poder tener una vida digna. Que tenemos que ir descubriéndolo juntos, juntos. ¿Cómo? Y a través del estudio. ¿Cuál es mi ventaja? Que vengo estudiando mucho más tiempo. Eso es todo. Eso es todo. Y que ustedes me dan la posibilidad de seguir estudiando. Eso es todo. Bueno, una vez ya abierto este, este cuestionamiento de preguntas y respuestas, vamos vamos a las preguntas y respuestas. Espero que no se ofenda a nadie, pero ya me conocen, la mayoría ya me conocen. Eh, y bueno, en estos momentos hay gente del otro lado mirándome, pero ahora que estoy grabando, yo estoy solito acá. Yo estoy solo, hablando ahí al teléfono, bueno, a la cámara del teléfono, pretendiendo llegar a alguien.
Pero ¿y si no me quedaré solo? Sí, seguiré hablándole a la camarita del teléfono. Pero yo no voy a cambiar. No voy a cambiar. Bueno, ahora sí, las preguntas y respuestas que me han pasado. Lo que pido es que está bien. Se han centrado mucho en la Parashat Shavua. Escurran. Mi especialidad es alajá, ley. Escurran, escurran. Sáquenme el culo. Me encanta eso. Yosh, pregunta. Shalom. Me gustaría saber más sobre Yoshua, Josué. No hay mucho sobre él o no encuentro. Evidentemente, no. Me estoy haciendo un lío con el pelo yo ahora. Con este. Evidentemente, usted se quedó en el Humash, lo que se llama el Pentateuco, y no avanzó un poco más. Usted tiene todos mis libros del Tanaj, donde puede hurgar más sobre este tema. Pero le voy a adelantar algo. Fue sucesor de Moshe Rabbeinu. Usted pregunta si fue líder, fue sacerdote, maestro, y dice que no se menciona mucho sobre si hay enseñanzas de él. Ok. Querido, no sé cómo se pronuncia, Josh, no sé. Perdón si lo pronuncio mal. Bueno, Shalom a ti y a todos los que están participando. Josué, Yoshua, realmente en sí mismo, es un tema fascinante. Vamos a explorar juntos quién fue Yoshua y qué dice el Tanaj. Tanaj son las iniciales de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Los 24 libros, no los 5. Vamos a hablar de Tanaj sobre él y qué podemos aprender de su vida. ¿Quién fue Yoshua? Yoshua bin Nun fue el sucesor directo de Moshe Rabbeinu, Moisés. Su misión principal, fíjese, vaya tarea, fue liderar al pueblo de Israel para conquistar y asentarse en lo que era la tierra prometida. Después de los 40 años que se deambuló por el desierto. Es importante saber que Yoshua no fue sacerdote. Yoshua fue un líder militar, un guía espiritual y un modelo de fe. Vamos a ver algunos detalles sobre lo que sabemos sobre Yoshua, que está tanto en el Tanaj como también en la tradición. Empecemos primero por el Tanaj, que vuelvo a repetir, lo tiene traducido por mí en Amazon. Acompañante de Moshe. La primera vez que aparece Yoshua en el Tanaj es en
Éxodo 17, liderando al pueblo de Israel en la batalla contra Amalek. Desde el principio vemos a un joven con mucho coraje y con mucha confianza en Dios. Más tarde, en Éxodo 24, Josué es descrito como el servidor de Moshe. Siempre estuvo cerca de Moshe, acompañándolo incluso al monte Sinai. No subió, pero lo acompañó hasta el borde del monte Sinai. Sabemos también que fue un espía fiel. En Números 13 y 14, Josué es uno de los 12 espías que son enviados a explorar la tierra prometida, mientras que 10 de ellos regresaron con reporte pesimista. Josué y Caleb mantenían la fe en que con la ayuda de Dios Israel puede conquistar la tierra. Este acto de valentía y fe lo distingue como un líder confiable. En Deuteronomio 31, Moshe transfiere el liderazgo a Josué frente a todo el pueblo, diciendo: Hazak vematz, sé fuerte y valiente. Esto lo confirma Dios en Josué 1, donde le ordena meditar en la Torá día y noche y no apartarse de sus enseñanzas. El libro de Josué, que vuelvo a repetir, Amazon, traducido por mí, narra las conquistas militares y las distribuciones de la tierra entre las tribus de Israel. Algunos de los momentos más destacados en este libro incluyen el cruce del río Jordán, que es un evento milagroso que recuerda la apertura del Mar Rojo, la caída de Jericó. Josué, siguiendo las instrucciones exactas de Dios, lidera al pueblo en una victoria inesperada. Otro acto es la renovación del pacto en Shem. Al final de su vida, Josué reúne al pueblo para renovar su compromiso con Dios. Es aquí donde pronuncia su famosa frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto está en Josué 24:15. Bien, ¿qué podemos aprender hoy de Josué? No dejó escritos, enseñanzas directas, como sí lo hicieron otros profetas. Lo que nos dejó fueron lecciones. Una es la humildad del discípulo.
Yoshua fue un aprendiz leal de Moshe antes de ser líder. Esto nos enseña que el buen liderazgo comienza con la humildad. Otra cosa que nos enseña, que también lo vimos que fue comentario de la Parashat Shavua, el balance que tiene que existir entre esfuerzo y fe. Aunque Dios prometió la tierra, Yoshua tuvo que luchar por ella. O sea que, por más que existía la promesa, hubo que hacer. El hombre tuvo que hacer. No nos quedamos solo con la promesa, sino que hay que hacer. Esto es un recordatorio de que debemos todo el tiempo esforzarnos. Confiar que hay un apoyo divino, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Otra cosa que podemos aprender de Yoshua es la centralidad de la Torah. Yoshua medita constantemente en la Torah, mostrándonos que nuestras acciones deben estar guiadas por valores y principios espirituales. Qué ensalada con la parashá, ¿no? Veamos qué dice la tradición rabínica, o sea, la tradición oral, lo que es el Talmud. Esto amplía lo que sabemos a través del Tanaj. En Números 13, Moshe cambia el nombre de Yoshua. Antes se llamaba Oshea. Le añade la letra Yud al nombre. Esto, agregar la letra Yud al nombre, simboliza una protección divina. Según Pirkei Avot, la ética de los padres, Yoshua fue el primer eslabón en la cadena de transmisión de la Torá después de Moshe Rabbeinu. El Midrash resalta que Yoshua era conocido fundamentalmente por su dedicación, por su humildad. Estas cualidades fueron las que lo hicieron digno de liderar a Israel. Creo que aquí tienes una imagen ampliada, aunque reducida, sobre Yoshua. Yoshua es un ejemplo de liderazgo que se basa en la fe, la acción y la humildad. Y esto, como ya dije, tiene que ser un mensaje para inspirarnos a equilibrar nuestra confianza en Dios con nuestra fuerza personal. Si estás buscando un modelo cómo combinar fe y acción, la figura perfecta es Yoshua.
Josh, disculpa, no sé cómo se pronuncia. Espero que la respuesta te haya sido útil y que hayamos aprendido algo nuevo sobre este líder. Si tienes algunas dudas más, encantado de responderlo en otro momento. Escríbelo, ya la tomarán y la responderé en su momento. Shalom Ubraja. Continuamos. Lucas Ugrinovich, querido Lucas. Lucas pregunta, ¿está permitido cuestionar lo establecido en la Torá? Él pregunta esto, aclara, según él, los celos que tenía Jacob. Porque según él, Esau estaba materialmente mejor que Jacob. Esta es la visión de Lucas antes de que yo explicara la Parashat Shavua. No sé si se queda con la misma idea, no tengo idea después de mi explicación. Y si sigue con la misma idea, bien, está todo bien, está todo bien. Pero sacándole de dónde sale la pregunta, voy a la pregunta principal. Que es un tema para muchos discutible. Para muchos es discutible. Los que no entendieron de qué va esto. ¿Está permitido cuestionar lo establecido en la Torá? Y voy a intentar, si es que me acuerdo y puedo, conectarlo con la pregunta que Lucas me has hecho sobre los celos. Si según tú, aparentemente Esaú estaba mejor que él en lo material. Aunque ya lo expliqué en la Parashat Shavua, que los intereses eran distintos. Pero bueno, no importa. Lucas, querido, acompáñame y los demás también. Vamos juntos a transitar estas enseñanzas y las lecciones eternas de nuestras tradiciones. Volvemos a la pregunta. ¿Está permitido cuestionar lo establecido en la Torá? Hay una respuesta breve y una respuesta ampliada. O sea, cuando estudiamos el Shulchan Aruch, se dice, hay Maran Bekatán y Maran Begadol.
Harán de Catán, o sea, la respuesta breve es sí. Sí está permitido cuestionar. En el judaísmo, religioso, no solo está permitido, sino que muchas veces es necesario. Hay un matiz importante que debemos entender. Y este es el cuestionamiento. Es bienvenido que venga el cuestionamiento. La legalidad de la Torá y lo divino nunca está en discusión. ¿Está claro? El cuestionamiento es aceptable. Lo que no es aceptable es cuestionar la procedencia divina de la Torá. Qué lío que te hice, ¿no? Para un minuto, piénsalo, razónalo, Lucas, tienes la capacidad total de poder entender esto. Voy a dar ejemplos de cuestionamientos dentro mismo de la Torá. Abraham Avinu cuestiona a Dios sobre la justicia de destruir Sodoma y Gomorra, diciendo, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Génesis 18:25. Moshe Rabbeinu cuestiona a Dios cuando dice, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Éxodo 5:22. En los dos casos, el cuestionamiento no surge desde un lugar de rebeldía, sino que surge en una búsqueda sincera de entendimiento. ¿Quieren entender? Y si quieren entender, ¿cómo no van a cuestionar? El cuestionamiento, Lucas, es una parte de nuestra relación con Dios. Es más, es una forma más de acercarnos a Él, de profundizar en su voluntad y de hacer la Torá más viva y que sea relevante en nuestras vidas. Lo que no está permitido es cuestionar la validez de la Torá. Esta validez como un documento divino. La legalidad de la Torá como un marco que regule nuestras vidas es incuestionable. Esto es un principio básico de nuestra fe judía. Sin embargo, las preguntas sobre su interpretación, aplicación, significados, son parte
del mismo estudio de la Torá. Ahí estamos nosotros. Justamente ahí Lucas. Ahí estamos plantados nosotros. Lugar que no mucha gente se planta. No mucha gente se planta. Hombre de fe que cuestiona. No la legalidad. No la legalidad. Sino que cuestiona para poder saber. En Pirkei Avot está escrito: haz de la Torá algo tuyo. Esto implica que debemos estudiarla, cuestionarla, reflexionar sobre ella misma, para hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Ahora creo que te he dado, Lucas, una respuesta, una pregunta directa. Siempre digo, pregunta directa, respuesta directa. Vamos a la segunda parte, ¿no? Que era los celos de Jacob, que Esaú estaba mejor económica, mejor en lo material. Esto, como dije, ya lo expliqué de una hora larga, muy larga, muy servicio larguísimo, en la explicación de la Parashá a Shavua. Y es aquí donde podemos aplicar el principio del cuestionamiento. Está bien el cuestionamiento que hace. La Torá nos invita a preguntarnos, que ya también lo expliqué ayer, sobre las motivaciones, los sentimientos de nuestros antepasados. Para, vuelvo a repetir, para aprender, no como un libro de historia. Y ahí, como dije, podríamos pensar que Esaú tenía ventajas materiales. Tenía tierra, riquezas, poder. Pero Jacob tenía otros intereses. No le interesaba lo material. Él no estaba celoso por lo terrenal de Esaú, sino que él lo que quería era algo más profundo. Él lo que quería era una conexión espiritual. Él lo que quería era la bendición, que simbolizaba el pacto con Dios. O sea que, como bien dije, Jacob entendía que la bendición de Isaac no representaba prosperidad. Lo que representaba la continuidad de la misión espiritual de Abraham Avinu. Que en definitiva, si lo miramos desde hoy, es una responsabilidad, por respetar el nombre, una responsabilidad cósmica. Un pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel. Eso era lo que Jacob valoraba. Mucho más que todo el bien material. Ahora, como bien dije en la parashá, Esaú lo valoraba. Esaú despreciaba su primogenitura. Esto está escrito en Génesis 25:34.
Esto no significa que no le importa. No entendía. Esaú no entendía lo profundo que esto significa. Para Esaú las bendiciones eran un medio para obtener poder, pero para Jacob era el medio para cumplir el propósito divino. Son dos imágenes distintas. De aquí se deriva entonces que los celos de Jacob no eran estos celos en el sentido moderno que interpretamos hoy la palabra celos, sino que era un deseo ferviente, era un deseo ferviente de asegurarse de que la misión espiritual iba a recaer en alguien que realmente la valorara y pudiera cumplirla. Esta es la interpretación de la palabra celos. ¿Qué podemos sacar hoy en día de ambas preguntas? Sobre el cuestionamiento en la Torá y sobre los celos de Jacob. Bueno, como siempre, vamos a buscar qué aprendemos de esto, de esta pregunta, querido Lucas. Aprendemos que el cuestionamiento sincero nos fortalece. Preguntar no es un acto de duda. Preguntar es un acto de amor por el conocimiento. Si Abraham Avinu y Moshe Rabbeinu cuestionaron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sacamos también como conclusión de que, a la larga, los valores espirituales son más importantes que los materiales. Vivimos en un mundo que a menudo se mide el éxito en términos de bienes, en términos de logros externos. Así medimos. Pero Jacob nos enseña que hay que valorar lo eterno, la conexión con Dios, la misión de nuestra vida, si encontramos la misión, el impacto que podemos tener en el mundo. Siempre está permitido cuestionar lo establecido en la Torá, mientras lo hagamos desde un lugar de respeto y de búsqueda de la verdad. Y al igual que Jacob, debemos recordar que las mayores bendiciones no son materiales. Las mayores bendiciones son espirituales. Yo espero que nuestros cuestionamientos, estamos aquí, nos lleven en definitiva
a una conexión más profunda con la Torá y con nuestra misión en la vida. Te invito a que sigas cuestionándote, que sigas haciendo este tipo de preguntas, estas reflexiones, y participando activamente como lo estás haciendo. Shalom Ubrah. Para ti, para todos los que te rodean, para los que están escuchando estas preguntas y respuestas. Lili pregunta: ¿por qué Jacob traiciona a su padre y hermano mayor? Es como, ella pregunta si es como para restaurar lo ocurrido con Ismael e Isaac. Esto yo ya lo respondí, querida, esto yo ya lo respondí ayer en la explicación de la parasha. Ustedes van un paso más adelante, o sea, ustedes van un paso más adelante, antes de que yo explique, ustedes ya preguntan, van muy rápido, van muy rápido. Están muy ansiosos, muy ansiosos. Esto ya fue respondido. Nati pregunta: ¿cuántos años tenía Isaac cuando Abraham lo llevó al sacrificio? ¿Era niño o era un hombre? ¿Y qué edad tenía Ismael? Y si Ismael regresó con Agar del desierto, si ella volvió con su hijo, fue allí o después la confrontación entre hermanos. ¿Cómo aproveché? Estas son mis dudas. Nati, qué manera de aprovechar tu tiempo de pregunta. Muchas preguntas en una. Esto es saber preguntar. Voy a intentar, si es que me acuerdo, separar las respuestas. Realmente es un tema interesantísimo, donde tenemos que entrar en los detalles de las historias bíblicas y encontrar el significado. Vamos a hacerlo juntos. ¿Okay? A la primera pregunta: ¿cuántos años tenía Isaac cuando Abraham lo llevó para el sacrificio? El Tanaj no nos dice explícitamente cuántos años tenía Isaac, por eso la pregunta. En el momento de la Akedah, del sacrificio de Isaac, que figura en Génesis 22. Pero la tradición rabínica nos da pistas. Según el Midrash y los comentaristas clásicos, Isaac no era un niño pequeño. Muchos sabios, como el autor del Sefer Olam, sostienen que Isaac tenía 37 años en ese momento. Esto se basa en la cronología que conecta los eventos con la muerte de Sara, que ocurre inmediatamente después en el texto. Sara tenía
127 años cuando falleció. Esto figura en Génesis 23:31. Y sabemos que Isaac nació cuando ella tenía 90 años. Génesis 17:17. Esto colocaría a Isaac en esta etapa. Pero, ¿qué pasa? El texto lo describe como un nar. Nar en hebreo es joven. Ahora, joven, ¿qué? Un hombre joven, un adulto joven, lo describe simplemente como nar. Esto da lugar a interpretaciones. Inclusive si asumimos que era un poco más joven. Está claro por el contexto que Isaac era lo suficientemente consciente y fuerte como para llevar la madera para el sacrificio. Esto lo dice en Génesis 22:6. Esto demuestra que él participó activamente y con plena conciencia de lo que estaba sucediendo. Ergo, Isaac no era un niño, sino que era un hombre joven o inclusive un adulto joven, plenamente consciente de lo que estaba pasando. Este detalle refuerza la profundidad de su fe y en la confianza en su Padre y en Dios. A la segunda pregunta, ¿qué edad tenía Ismael cuando regresó con Agar del desierto? Cuando Agar e Ismael son enviados al desierto, esto está en Génesis 21, Ismael tenía aproximadamente 16 o 17 años. ¿Cómo lo calculamos? Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Está en Génesis 16:16. E Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Génesis 21:5. Esto significa que Ismael era 14 años mayor que Isaac. El evento del envío al desierto ocurrió poco después del destete de Isaac, que según la tradición pudo ser cuando Isaac tenía entre 2 y 3 años. Muchos se preguntan por qué el texto menciona que Agar puso a Ismael bajo un arbusto, como si fuera un niño pequeño, que figura en Génesis 21:15. Hay una explicación común, y es que Ismael estaba muy debilitado por la sed y el hambre y no podía caminar. Esto hizo que Agar lo cargara o lo asistiera como lo haría como un niño. Esto resalta la desesperación del momento, más que la edad física. O sea, lo que pretende es resaltar no la edad, sino la desesperación del momento.
A la pregunta que me haces después, si volvió Agar con su hijo. Sí, sí. Agar e Ismael sobrevivieron en el desierto gracias a la intervención divina. Dios escucha el llanto de Ismael y le promete a Agar que Ismael se convertirá en una gran nación. Lo leemos también en Génesis 21, 17, 19. Después de esto, Agar cría a Ismael en el desierto de Parán. Él se convierte en arquero. No hay indicios en el texto de que Agar y Abraham se reencontraron. Aunque hay otros textos apócrifos por ahí que dicen que sí. Pero sí que Agar permaneció con Ismael mientras él crecía. Otra pregunta que me hace es ¿cuándo ocurrió la confrontación entre hermanos? La confrontación entre Ismael e Isaac no se menciona como un evento único. Lo que sí sabemos es que el motivo del envío de Ismael y Agar al desierto fue la burla de Ismael hacia Isaac, que también hoy en día sería difícil de entender porque la palabra hebrea utilizada es metzahek. Metzahek hoy en día significa, en el hebreo moderno, jugar. Pero entonces, claro, uno dice, pero si estaba jugando, quien lee en hebreo, ¿por qué estaba jugando? Porque en hebreo antiguo, mesajek significa burlarse. Puede tener connotaciones de rivalidad, de conflicto. No se menciona otro encuentro directo entre los hermanos. Pero sabemos que ambos se reunieron para enterrar a su padre. Eh, Esto sugiere que en ese momento hubo cierta reconciliación o un respeto mutuo. Ahora bien, como siempre digo, esto no es un libro de historia. ¿Qué nos enseña? Y esto nos enseña lo complejo que son las relaciones humanas y la intervención divina en momentos de conflicto. Isaac e Ismael representan dos caminos diferentes. Hasta hoy en día. Pero ambos están profundamente conectados en nuestra tradición. Esto nos invita a reflexionar sobre temas como la fe, la rivalidad, el propósito divino. Creo que eso podemos sacar como
Así, al paso, ¿no? Como enseñanza. Bueno, Nati, la experta en preguntas, espero que haya habido respuesta para todas tus dudas y que esto te anime a profundizar más en el Tanaj. Y si tiene más preguntas sintéticas agrandadas, no dudes en consultar. En consultar. Así juntos seguimos aprendiendo. Beni, querido Beni Ochoa. Pregunta de Beni. ¿Acaso Esaú no podía a alguien más pedirle un plato de comida? ¿No eran solo ellos en el campamento? Cuestionan, ven y cuestionan. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Por qué Esaú no le pidió comida a otra persona? Que no había nadie más en el campamento. Vamos a tratar de abrir un poco esta historia. Vamos a basarnos para la historia, evidentemente, en el Tanaj y en nuestras tradiciones. La escena se basa en Génesis 25, 29, 34, donde Esaú regresa del campo, cansado, hambriento, y le pide a Jacob un plato de lentejas. Historia. Esaú está tan desesperado que acepta vender la primogenitura a cambio de ese plato. Ahora bien, tu pregunta tiene mucho sentido. Si había más personas en el campamento, ¿por qué no fue con otra persona a pedir comida? A mí se me ocurren algunas posibles explicaciones. Pueden haber otras. A mí se me ocurren. El momento era intencional. O sea que esto no fue un simple accidente. El texto nos dice que Jacob estaba cocinando un guiso justo cuando Esaú llegó cansado del campo. ¿Por qué Jacob estaba cocinando? Según el Midrash, estaba preparando lentejas para consolar a su padre Yitzhak, quien estaba de luto por la muerte de Abraham. Hay algo que se llama comida de Abelim, que es la comida que se le da, que se le cocina al Abel, o sea, la persona que está de luto, que es un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque las lentejas representan, es algo redondo, es un ciclo, y que simboliza
según el Midrash, el ciclo de la vida y la muerte. Es posible que Jacob estuviera cocinando en un lugar visible para atraer a Esaú, sabiendo que llegaría cansado y hambriento. Seamos buenos y pensemos que esto es malintencionado. Pensemos que fue un acto de estrategia. Jacob buscaba una oportunidad para adquirir la primogenitura. Esto para él era algo profundamente espiritual, no solo un título. Otra posibilidad que se me ocurre es que Esaú estaba emocionalmente vulnerable. Por más que había más personas en el campamento, Esaú no pensó pedir ayuda a nadie más. Esto puede demostrar también un carácter impulsivo. Esaú estaba cansado y en ese momento reaccionó de manera emocional y no racional. En lugar de buscar otra solución, se dirigió directamente a Jacob, quien estaba cerca y ya tenía comida lista. Ahí, quiero comer ahora. También el texto señala que Esaú estaba despreciando la primogenitura. Esto está en Génesis 25:34. Esto significa que para Esaú las prioridades espirituales asociadas a la primogenitura no eran importantes. Su enfoque era satisfacer sus necesidades inmediatas. Lo que refuerza la idea de que lo que quería era lo que tenía frente a él. Otra idea que se me ocurre, la relación que había entre los hermanos. Esaú y Jacob tenían una relación de competencia y conflicto antes de nacer. Recordemos, esto está en Génesis 25, 22 al 23. Es posible que Esaú, incluso sin darse cuenta, reconociera que Jacob tenía algo que él necesitaba más allá del plato de comida. Es medio rebuscado. Esto hace que la interacción entre ellos sea más simbólica. No era solo un intercambio de comida, sino un enfrentamiento de valores. Como dije en la parashá, Jacob representa la espiritualidad, la conexión con la misión divina. Esaú, por otro lado, representa el mundo material y el impulso inmediato. Pedirle comida a Jacob no solo era una cuestión de práctica, sino que era un reflejo de esta dinámica que existía entre los hermanos. ¿Cuál es el aprendizaje? La escena del plato de lentejas no es una anécdota sobre el hambre. Esto es una lección, como dije en la parashá, en la explicación de la parashá, sobre nuestras prioridades y cómo enfrentamos las decisiones importantes en la vida. Esaú tuvo la oportunidad de buscar otras opciones, pero su falta de visión y su impulso
lo llevaron a tomar esta decisión apresurada que marcó su futuro y nuestro. Nos enseña que no debemos sacrificar lo eterno por lo inmediato, que debemos pensar más allá de nuestras necesidades inmediatas y considerar el impacto de nuestras decisiones a largo plazo. Querido Benny, para finalizar, Esaú sí podría haber pedido comida a alguien más en el campamento, pero no lo hizo. Esto nos muestra que a veces, cuando estamos cansados o emocionalmente vulnerables, tomamos decisiones que no son las mejores. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos valorando las cosas verdaderamente importantes en nuestras vidas? ¿O estamos dejando que las urgencias del momento nos distraigan? Bien, espero que la respuesta haya sido buena. Bueno, por lo menos respuesta hubo. Te invito a que sigas explorando como lo estás haciendo hasta ahora. Y que si tienes más preguntas, como siempre, sigas acudiendo para que podamos seguir aprendiendo y reflexionando juntos. Las demás preguntas creo que fueron todas relacionadas con las Parashat Shavua. Y yo pensé que iba a haber más preguntas alá. Ya fueron respondidas cuando dije la Parashat Shavua. La última pregunta que me hacen es la hace Silvia, que pregunta: ¿por qué Sara pide a Agar que tenga un hijo para su esposo si luego la va a echar? Y eso también incluía echar al hijo. ¿Por qué permitió Abraham esto? Agrega, estamos haciendo tefilá para su respuesta. Toda razón. Silvia. Es una flor de pregunta. Sara, Agar, Ismael. Te agradezco también por tus tefilot, que sean escuchadas para que haya refuah shlema, una completa y rápida recuperación para todos los que lo necesitan. Vamos a explorar esta historia, donde hay muchísimo significado. Primera parte. ¿Por qué Sara pide a Agar que tenga un hijo para Abraham? La decisión de Sara
de ofrecer a Agar como concubina para Abraham. Esto aparece en Génesis 16. En esta época no era algo raro, extraño, en términos culturales. Si una mujer no podía tener hijos, era común que ofreciera una sirvienta para poder tener descendencia. Pero en este caso hay algo más profundo. Sara sabía que Dios había prometido a Abraham descendencia, pero ella misma era estéril. En un acto de fe, pero también de desesperación humana, Sara busca una solución pragmática. Permitir que Agar tuviera un hijo para asegurar la continuidad de la promesa de vida. Claro, este acto lo que demuestra es una combinación rara de altruismo y vulnerabilidad. Por un lado, Sara estaba dispuesta a renunciar a su lugar exclusivo como madre de la descendencia de Abraham. Y por otro lado, también refleja su lucha interna con la incertidumbre y el dolor de no tener hijos. A la segunda pregunta, segunda parte. ¿Por qué Sara expulsa a Agar e Ismael? Leemos más adelante, Génesis 21, que Sara le pide a Abraham que expulse a Agar e Ismael. Esto pasa cuando Sara ve a Ismael de Tzachek jugando, que no es jugando. En hebreo antiguo, que es burlarse de Isaac, y según la tradición bíblica, eran burlas peligrosas. Concretamente, la palabra letzajek, el hebreo antiguo, implica tensión. Había tensión entre Ismael e Isaac. Sara, madre protectora, entendió que Isaac debería ser el heredero de Abraham, no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales. El comportamiento de Ismael representaba una amenaza para esta herencia. Cuando Sara pide la expulsión, buscaba proteger el futuro espiritual y físico de Isaac. Claro, esto que incluye también echar al hijo. En definitiva, es hijo de Abraham. O sea, Abraham es padre de los dos. Incluía también echar no solo a Agar, sino que al hijo. Sí, sí. La petición de Sara incluía a Ismael. Pero ojo, hay que notar cómo responde Abraham. El texto dice que la decisión para Abraham fue muy penosa. Esto demuestra que Abraham amaba a Ismael
y que no tomó esta decisión a la ligera. Fue una decisión muy penosa. Pero, ¿qué pasa ahí? Dios interviene y le dice que a Abraham que escuche a Sara. Porque Isaac será llamada tu descendencia. Esto no significa que Ismael no tendrá un futuro. Dios promete a Abraham que Ismael también será una gran nación. Así toda la separación era dolorosa, pero era necesaria para el desarrollo de las dos naciones que surgirán de los dos hijos. La siguiente pregunta es, ¿por qué Abraham permite esto? Porque Dios mismo le indicó que lo hiciera. Y esto nos muestra un principio fundamental en el judaísmo: la confianza en Dios, incluso en situaciones difíciles. Abraham sabía que aunque el acto parecía duro, había un propósito divino más grande que él debía cumplir. Además, Abraham no abandonó a Ismael. Según el texto, él les dio provisiones antes de que partieran. Más adelante, aparentemente Ismael y Abraham parecen mantener algún tipo de contacto, ya que Ismael regresa para enterrar a Abraham. Esto puede llegar a sugerir que, aunque hubo una separación física, no hubo un corte emocional. ¿Cuál es el aprendizaje? El dilema humano frente a lo divino. Sara y Abraham enfrentaron desafíos que hubo que determinar, o sea, decisiones difíciles. Esto nos enseña a buscar un balance entre nuestras emociones humanas y la confianza en los planes divinos. Otro mensaje es la importancia de defender y proteger nuestra misión espiritual. Sara entendió que Isaac tenía un papel único en el pacto con Dios y su decisión de protegerlo nos recuerda la importancia de priorizar nuestros valores y principios espirituales. Otra enseñanza es la compasión en momentos difíciles. Por más que Abraham tuvo que despedir a Agar e Ismael, lo hizo con cuidado y amor, recordándonos que incluso en decisiones difíciles debemos actuar con humanidad. Silvia, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre lo complejo de las relaciones humanas y lo profundo de las decisiones guiadas por la fe.
esta historia no solo trata de conflictos familiares, sino de cómo los patriarcas y matriarcas equilibraron sus desafíos personales con sus misiones divinas. Espero haberte aclarado las dudas. Gracias por tus tefilot, por tu interés en aprender. Si hay más preguntas, los invito a dejarlas para la semana que viene. Shabbat Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.